Qué gusto encontrarnos aquí de nuevo. Soy el maestro Alberto Ortiz. Y yo soy la maestra Graciela Fragoso y en conjunto damos la bienvenida a las alumnas y alumnos de segundo grado de Formación Cívica y Ética a la estrategia de Aprende en Casa. Antes de iniciar, les recuerdo la importancia de agregar a sus hábitos de estudio hábitos de higiene como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar el estornudo de etiqueta y en la medida de lo posible mantener la sana distancia. Esta sesión se titula La participación de la ciudadanía en la vía pública y reforzaremos algunos conceptos importantes como participación ciudadana, política social y familiar, con ejemplos que nos permitirán entender un poco más del tema. Así es, maestra. El propósito de esta sesión es reconocer el papel de la ciudadanía en la vida pública. Antes de iniciar, les invitamos a ubicarse en el sitio que han asignado para ver o escuchar esta sesión. Estén atentas y atentos a la información que analizaremos, ya que les será de utilidad para el reto final. En esta ocasión necesitarán su cuaderno o una hoja y un bolígrafo o lápiz para anotar las ideas o conceptos relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Es importante que anoten aquello que les resulte relevante o aquello que por ahora no entiendan para poderlo buscar al término de la sesión. Pueden hacer uso de su libro para subrayar las ideas principales del tema. ¡Comencemos! Profesora Graciela, la participación ciudadana en la vida pública es un tema de suma relevancia en nuestra actualidad y es necesario que allá en casa pongan mucha atención en cómo se puede tener una actuación directa en el ámbito político, civil y social. Así es, profesor Alberto, tan importante como la vida misma. Para recordar a qué se refiere la participación ciudadana, les invitamos a ver y escuchar el siguiente recurso audiovisual. Participar significa tomar parte o compartir. Se trata de un acto social y se entiende como un acto de voluntad individual a favor de una acción colectiva. La participación se vincula con un conjunto de voluntades humanas en una circunstancia específica. Los niveles de participación no son iguales en todas las personas. Hay quienes pueden hacerlo, pero por diversas circunstancias no quieren, mientras que existen quienes, aunque desean participar, no pueden. Participar es una acción política y requiere tomar decisiones. Estas empiezan al definir si se participa o no. En el primer caso, se deberán analizar las opciones y elegir una, considerando las necesidades y los intereses personales y del grupo. Es imposible que los ciudadanos se involucren en todos los asuntos públicos, como lo es que no lo hagan. Así, la abstención es otra forma de participar. Entre los dos extremos hay una amplia gama de posibilidades intermedias en las que nos encontramos todos. Una vez que recordamos lo que es la participación ciudadana, maestro, ahora nos puede explicar a qué se refiere la participación política, en qué consiste y cómo se puede llevar a cabo la práctica. Pues bien, profesora, la participación política hace referencia a cualquier acción realizada por una persona o grupo con la finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos. Estas acciones son tan cotidianas y sencillas, pero tan importantes a la vez, que pueden orientarse hacia la elección de cargos públicos, la acción de los actores políticos y las propias políticas públicas. Por un lado, tiene un impacto sobre las personas que se involucran en la actividad política y por el otro, afecta a la comunidad a partir de la influencia que dicha participación puede tener en las decisiones y políticas públicas del sistema político. Y no solo esto, profesor. Existen un sinfín de maneras en las que se puede tener una participación política en las comunidades, desde salir a votar, postularnos a un cargo, afiliarnos a un partido político, iniciar o firmar una petición, enviar una carta al periódico, protestar o pintar un grafiti. Todas estas son formas de participación política. Efectivamente, maestra, existen tantas formas de expresarnos como tantos seres humanos hay en el mundo. Esto nos permite influir sobre la vida pública de la manera que consideremos más conveniente y más efectiva en una situación particular.
¿Qué les parece si nos acompañan a ver y escuchar el siguiente esquema que les permitirá comprender la clasificación de acciones que promueven una participación política, así como la clasificación de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo al grado de participación? Algunos ejemplos de participación política son: 1. Las actividades de campañas políticas, que se refieren en general a las actividades desarrolladas por los partidos políticos y sus militantes. 2. Las actividades comunitarias, que son las actividades de participación en las organizaciones sociales dirigidas a resolver los problemas de la comunidad. 3. Los contactos con la administración. Se refiere a entablar contacto o comunicación con las autoridades, con el objetivo de lograr los intereses personales o comunitarios. 4. El voto. Significa participar en las elecciones para definir quiénes van a ocupar los cargos de elección e influir, de esta manera, en las decisiones públicas. Por otro lado, también podemos clasificar a las y los ciudadanos según su nivel de participación. Los inactivos son aquellos que deciden no intervenir en ningún tipo de actividad política. Los conformistas participan, pero solamente a través de los mecanismos convencionales. Los reformistas tienden a participar de manera convencional, aunque en ocasiones recurren también a los mecanismos no convencionales. Los activistas se involucran a través de los mecanismos convencionales y no convencionales, e incluso aceptan las formas ilegales de participación. Los que protestan, a su vez, rechazan la participación convencional, porque la consideran poco efectiva, y optan por la participación no convencional e ilegal. Vaya, qué interesante información. Seguramente en casa tendrán la misma inquietud sobre cómo participar en la vida política de nuestro país. Sabemos que las ciudadanas y los ciudadanos mayores de 18 años son los que tienen la oportunidad de asistir a las urnas y elegir a nuestros representantes. Pero también es importante que nuestras alumnas y alumnos se informen sobre las campañas de participación en consultas infantiles y juveniles que se realizan periódicamente en nuestro país y que tienen el objetivo de tomar la opinión de las personas menores de edad sobre las necesidades de su comunidad. Así es, maestro. Para ejemplificar de qué manera pueden participar nuestras alumnas y alumnos, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Recuerden tomar nota de lo más importante. Tenemos al Instituto Nacional Electoral, que organiza las consultas infantiles y juveniles. Niños y adolescentes cuentan con dicho espacio para expresarse libremente y poner en práctica su derecho a participar. Esta consulta busca fomentar el hábito de compartir libremente opiniones, ideas y propuestas a situaciones propias del entorno cotidiano, que pueden resolverse con la participación de todos. Niños y jóvenes pueden proponer cómo mejorar su entorno, qué hacer en los espacios públicos, cómo cuidarlos, emprender y ser parte de campañas de autocuidado, señalar los problemas cercanos a ellos, reunirse con amigos y compañeros, expresar sus emociones, pensamientos y sentimientos por medio del arte, hablar su lengua materna, conocer los resultados de sus opiniones y propuestas, etc. El papel de los adultos, así como del gobierno y de las autoridades, es verificar que se cumplan los derechos de los niños y jóvenes, así como promover acciones para procurar su desarrollo y bienestar integral, y que puedan vivir de acuerdo con su cultura, entre otras. Una de esas acciones es tener acceso a información verídica y adecuada a sus inquietudes, de modo que puedan desarrollar un juicio crítico y mantener una postura propia cuando expresen sus opiniones. También necesitan espacios en los que participen y se expresen libremente. Cuando los niños y jóvenes participan, ejercitan valores y actitudes, también desarrollan habilidades, como la capacidad de diálogo y reflexión, aprender a escuchar otras ideas, valorarlas e incorporar nuevos conceptos, aprender a conocer y controlar sus emociones, tomar decisiones responsables y comprometerse con ellas, sentir empatía y aprender a trabajar en equipo. Los jóvenes pueden aportar ideas, pero también trabajo para mejorar la vida de la comunidad. Así
contribuyen junto con los adultos a mejorar su entorno y la participación los convierte en ciudadanos activos. Así es, maestro. Ser parte, sentirse parte y tomar parte de las decisiones que nos afectan, en tanto integrantes de la comunidad, son acciones que ocurren a distintos niveles, en el ámbito nacional, distrital, pero también desde lo local, esto es, en su colonia. Incluso en el ámbito educativo pueden llegar a tomar decisiones en el grupo de clase. Bien, ahora les pedimos que reflexionen y respondan las siguientes preguntas. A. Si en nuestro país se elige al presidente de la República cada 6 años, ¿en cuál elección ustedes serían mayores de edad y podrán ejercer su voto? B. ¿Qué importancia tiene para ustedes votar para elegir a sus representantes y gobernantes? C. ¿A ustedes les gustaría ocupar un cargo público mediante el voto ciudadano? ¿Por qué? ¿Qué alternativas tienen de participación política, aunque no hayan cumplido la mayoría de edad? La participación también fomenta la confianza entre las personas, la ciudadanía y las instituciones. En ese sentido, esta permite solucionar problemas colectivos con mayor facilidad, porque favorece la cooperación y reduce los costos de los intercambios sociales. Esto último facilita la participación civil. Por ejemplo, el hecho de expresar nuestra opinión cada vez que tenemos la necesidad de ser escuchadas o escuchados, la libertad que tenemos para asociarnos o para transitar de manera libre. Veamos el siguiente video para conocer un poco más sobre lo que les platico. ¡Corre video! ¿Cómo se relaciona la ciudadanía y la participación? ¿Cómo hacer valer los derechos políticos, sociales y civiles de las personas? La ciudadanía es el estatus que adquieren las personas de una comunidad y de la que son beneficiarias por igual, tanto en derechos como en obligaciones. Los derechos de los ciudadanos se han desarrollado históricamente en 3 dimensiones: civil, política y social. Los derechos civiles corresponden a los mecanismos de protección, seguridad y autonomía de las personas frente al Estado, en tanto individuos capaces de tomar decisiones y reconocer sus intereses y preferencias. Algunos de ellos son las libertades de expresión, de asociación y de tránsito. Los derechos políticos se encargan de garantizar la participación ciudadana en asuntos públicos y la elección de gobernantes. Por ejemplo, formar parte de partidos políticos, votar y ser votado. Por su parte, los derechos sociales comprenden, además del ámbito social, los derechos económicos y culturales, como los derechos a la educación, salud, vivienda digna y trabajo, entre otros. ¿Qué les pareció? Como recordarán, la ciudadanía es el estatus que adquieren las personas de una comunidad y que son beneficiarias por igual, tanto en derechos como en obligaciones. Así pues, los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos se han desarrollado en 3 dimensiones: civil, política y social. El derecho civil en México se ocupa de regular los derechos y obligaciones de las personas desde el momento de su concepción hasta su muerte. Para regular las figuras o relaciones jurídicas del derecho civil, en nuestro país existe un Código Civil para cada estado de la República Mexicana y un Código Civil federal. Entre los derechos a los que hace referencia el artículo 35 de la Constitución, destacan diversos derechos políticos esenciales, tales como el derecho al voto, activo y pasivo en las elecciones generales, el derecho a participar en las consultas populares, el derecho de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país y el derecho a iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que se señalen en la Constitución y en la Ley del Congreso. Los derechos sociales han cambiado de significación con el paso del tiempo. Hoy en día se les reconoce como de carácter de derecho específico, teniendo como objetivo otorgar ayudas positivas reales del Estado,
entre ellas la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la seguridad social. Maestra, ¿cómo sabemos tener un punto de vista crítico sobre la participación significa ser capaces de establecer si ésta cumple con principios éticos, busca el bien común y respeta los derechos humanos de todas y todos? Hasta aquí hemos abordado el tema de la participación ciudadana en el ámbito político. Pero díganos, maestra, ¿cuál es su papel en los ámbitos civil, social y familiar? Con gusto. Según Azucena Serrano, la participación ciudadana no se limita únicamente al voto y hace referencia a María Teresa Villarreal para explicar la diferencia entre participación social, comunitaria y ciudadana, como lo observaremos y escucharemos en el siguiente esquema. La participación social es aquella en la cual las personas pertenecen a asociaciones u organizaciones para defender los intereses de sus integrantes. En la participación comunitaria, las personas se organizan para hacer frente a las adversidades con el objetivo de lograr un mayor bienestar, procurando el desarrollo de la comunidad. Por último, la participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado. Asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Una vez aclaradas las diferencias, podemos decir que, en términos generales, la participación ciudadana es una vía para influir en los asuntos de la vida pública, una forma de ejercer nuestros derechos. Esto exige tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el logro de objetivos comunes, unir fuerzas y organizarnos para modificar situaciones que afectan o deterioran nuestra calidad de vida. Debemos aplicar nuestro sentido crítico para valorar nuestra propia participación y la de otras y otros. Para ello, es importante considerar que la participación responsable y con sentido crítico implica 1. Informarnos acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. 2. Fundamentar nuestras opiniones con base en información clave. 3. Construir un punto de vista propio para tomar decisiones y actuar. 4. Evaluar objetivamente las acciones emprendidas. La participación civil está relacionada con el uso de los mecanismos con los que cuenta la población para hacer valer sus derechos y libertades, así como para defenderse de los abusos de las y los servidores públicos. Así es, maestro. Cuando la autoridad comete arbitrariedades como la violación de las libertades de expresión, de reunión o de pensamiento, cuando atropella la dignidad humana, deteniendo a las personas de manera ilegal, maltratándolas o torturándolas, o cuando es negligente y no cumple con sus funciones ni presta los servicios públicos con eficiencia, las ciudadanas y los ciudadanos deben activar los mecanismos jurídicos de los que disponen. La presentación de peticiones y quejas ante organismos protectores de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también pueden acudir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La formulación de denuncias ante el Ministerio Público y las Fiscalías de Justicia encargadas de investigar y perseguir los delitos como el robo, el homicidio o contra el medio ambiente. La interposición de demandas en los órganos judiciales conocidos como tribunales de amparo, encargados de la protección de los derechos humanos. La presentación de escritos o peticiones a todo tipo de autoridades para que cumplan su función de servir a la ciudadanía y proteger sus derechos. Para conocer más sobre los derechos sociales, veamos y escuchemos el siguiente video. Por su parte, la aplicación de los derechos sociales depende de varios factores. Por ejemplo, las decisiones políticas y administrativas. Por ello, se cuenta con programas sociales para que las personas en desventaja se vean más cerca de cubrir sus necesidades alimentarias, de salud y educación, y de vivienda digna, entre otros derechos. Como pudimos observar y escuchar, los derechos sociales están ligados a la participación social, ya que tienen como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y el mejoramiento de los lazos comunitarios.
Si bien la participación social tiene como objetivo trabajar para todas las personas integrantes de la comunidad, pone especial énfasis en aquellas poblaciones o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas excluidas o discriminadas a causa de su origen étnico, edad, apariencia física, condición económica, orientación sexual, por tener alguna discapacidad, padecer alguna enfermedad, etc. Todo ello, maestro, genera un ambiente hostil que impide el buen desarrollo de una comunidad. Es por ello que entre las formas de participación social destacan la creación de proyectos comunitarios, el impulso de iniciativas y organizaciones ciudadanas para atender las necesidades y problemas colectivos, las campañas informativas sobre temas de interés general, las acciones concretas para responder a emergencias y desastres, así como la impartición de cursos y talleres para formar y capacitar a la población. Maestra, es momento de ir al reto de hoy. Piensen en todas aquellas problemáticas que ocurren en su casa, escuela, comunidad u otro espacio. Pueden ser sociales, civiles, políticas. Elijan una de cada una y elaboren una lista de razones por las cuales es importante la participación de la comunidad para poder solucionarlas. Pueden ayudarse preguntando a sus familiares, maestras o maestros. Recuerden que su ayuda y la consulta de su libro de texto es muy importante para realizar este reto. Estimadas alumnas y alumnos, estamos por terminar la sesión, así que es momento de recapitular lo aprendido. Lo revisado en esta sesión les permitió conocer las distintas dimensiones de la participación ciudadana, política, civil y social. Todas tienen como propósito el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y de la solución de problemas y necesidades. La primera está relacionada con la vida pública, la toma de decisiones, los gobernantes y el cumplimiento de sus deberes hacia las ciudadanas y los ciudadanos. La participación en la dimensión civil consiste en el uso de mecanismos con los que contamos para la defensa de nuestros derechos ante omisiones y abusos de la autoridad. Por último, en la dimensión social, la participación implica trabajar conjuntamente con otras ciudadanas y ciudadanos para mejorar las condiciones de la comunidad y asegurar que todas las personas puedan vivir con dignidad. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la participación ciudadana, así como resolver sus dudas con su profesora o profesor de la asignatura. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuamos aprendiendo y sigamos adelante con este ciclo escolar. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.